Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9, versículos 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Te platico que Génesis aún nos habla de un tema muy interesante. De hecho, por alguna razón yo puse el devocional del Éxodo antes de terminar el de Génesis, así es que te pido una disculpa y vamos a ponerlo porque es tan importante lo que te quiero comentar en relación con esto del libro de Génesis. Hay una serie de historias allí en el Génesis de unas parejas de hermanos, un hermano más grande y un hermano más pequeño. En teoría, los que tenían los grandes privilegios, más bien no en teoría, sino en la realidad, los que tenían los grandes privilegios eran los hermanos mayores, es decir, los primogénitos. Y en el Génesis hay cuatro parejas de hermanos, de los que te quiero platicar rápidamente y darte una breve semblanza de cada uno de ellos, para darte una idea de algo extraordinario que hizo Dios allí. 4 parejas de hermanos. La primera se llama Caín y Abel. Seguramente has escuchado de ellos, Caín y Abel. Si no vas a la iglesia, si no eres de la fe cristiana, también sabes de Caín y Abel, que Caín asesinó a su hermano Abel. Hay otra pareja de hermanos que se llama Ismael e Isaac. Estos no son quizá tan famosos, pero Ismael e Isaac son muy importantes también en el desarrollo de la narración de Génesis. Otra pareja de hermanos que se llaman Esaú y Jacob. Tal vez estos no son tan famosos también, pero ahorita mismo vas a saber por qué sí son importantísimos. Y hay otros que son realmente quizá los menos mencionados. Es otra pareja de hermanos que se llama Manasés y Efraín. Tú los puedes encontrar estas familias en el libro de Génesis. Si tú lo lees con detenimiento, allí vas a encontrar en los primeros capítulos de Génesis a Caín y Abel. Un poco más adelante, en el capítulo 15, 16, 17, vas a encontrar a Ismael e Isaac. Unos capítulos más adelante, capítulo 30, en adelante vas a encontrar la historia de Esaú y Jacob. Y finalmente en los capítulos 48, 49 vas a encontrar la historia de Manasés y Efraín. ¿Por qué te los menciono? Porque en el libro de Levítico se le da mucha importancia a los primogénitos. De hecho, en la cultura del Antiguo Testamento, en la cultura israelita, el primogénito tiene una serie de privilegios y prerrogativas especiales como primer hijo. El primogénito tenía una porción especial de la herencia de su padre, y el resto de la herencia se la dividían entre los demás hermanos. En fin, el primogénito era pues alguien especial. Sin embargo, ¿qué crees? En el libro de Génesis, ninguno de los primogénitos fue especial o seleccionado o como podemos decirle, escogido para una misión o dejarnos una enseñanza especial. Te platico, por ejemplo, rápidamente la historia de Caín y Abel. Dios le dice a Caín y Abel que traigan una ofrenda. Capítulo 4, ellos traen una ofrenda, y entonces
el texto dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se enojó muchísimo porque tuvo celos, ¿verdad? Tuvo furia de que a Dios le agradara la ofrenda de su hermano, y fue tanto su enojo que terminó asesinándolo. Imagínate esa situación. Entonces allí vemos cómo el primogénito, el hijo mayor, pues comete una cosa brutal. Y el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, pone como un campeón de la fe a Abel. Abel dice que por la fe él entregó un mejor sacrificio o una mejor ofrenda que Caín. Dios miró la ofrenda, no del primogénito, sino la del hermano más chiquito o del hermano menor. Unos capítulos más adelante tenemos a Ismael e Isaac. Ismael es un hombre, la Biblia lo describe como un gran cazador, un hombre guerrero, etc. Isaac es un hombre, un pastor de ovejas, un hombre más tranquilo. Y entonces en la narración de Génesis, el niño que Dios escogió para una misión especial no es el primogénito, en este caso Esaú, sino es el niño, incluso se le llama así, el hijo de la promesa, Isaac. Es decir, otra vez Dios escogiendo al menor, al más pequeño. Luego, más adelante, Jacob y Esaú. Es tan interesante esta historia. En el libro de Génesis se habla de que un día Esaú llegó muy hambriento, y entonces él estaba viendo que su hermano estaba guisando una comida allí especial, unas lentejas. Es tan famosa esa historia de las lentejas. Y Esaú le dijo a Jacob: oye, dame de ese guiso. Y entonces Dios escribe ahí en su libro del Génesis cómo Esaú escogió el guiso de las lentejas y despreció su primogenitura. Jacob le dijo: pues sí te doy de comer, pero tú tienes que jurarme algo, que tú me vas a ceder los derechos de tu primogenitura. Todos los derechos tú me los vas a ceder. Y fíjate qué grado de menosprecio tuvo Esaú, que dijo: bueno, pues yo me voy a morir y ¿para qué me va a servir lo de la primogenitura? Y según la narración, él cambió su primogenitura por un plato de lentejas, despreciando así sus privilegios como primogénito. Y entonces Esaú rechazó lo más valioso, y Jacob entonces se erige como el gran hombre que Dios va a usar para hacer sus planes en el mundo. Y otra vez, el hijo más pequeño es el seleccionado. Y finalmente Manasés y Efraín, esta historia de estos dos niños. Ya su abuelo que era Jacob, está viejo, está cansado, está ciego, y entonces José, su papá de los niños, los trae para que los bendiga Jacob. Y entonces la bendición especial se la lleva otra vez el niño pequeño, Efraín, y la bendición más corta o más pequeña la recibe el mayor, en este caso Manasés. 4 parejas de hermanos, y en todos estos casos a lo largo de Génesis se ve cómo Dios bendice de una forma especial al hermano más pequeñito, no al primogénito, sino bendice de forma especial al hijo más pequeño. Ahora, si lo viéramos esto a la luz de Romanos, nos dice Pablo que Dios escoge a quien Él quiere.
Dios, por su misericordia, el texto que leímos, no depende de las cosas buenas que hagan las personas, no depende del lugar que tengan las personas. Leímos este texto que dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios escogió a unos y no escogió a los otros? Pues Romanos nos da la respuesta: por su propia misericordia de Dios. Porque Dios no escoge a los buenos, no escoge a los mayores. Dios escoge a los que Él quiere, y no son exactamente buenos, porque si vemos la historia de este Jacob, pues su mismo nombre lo dice: Jacob es un tramposo, un engañador. Entonces Dios no escoge a las personas porque son buenas, sino cuando escoge a alguien, la bondad de Dios se manifiesta y empieza un proceso de transformación en las vidas de esas personas. ¿Qué encontramos en el Dios de Génesis? Encontramos un Dios muy bueno, un Dios misericordioso, que busca a los que no pensábamos que iba a buscar, y que encuentra a los que pensamos que no merecen ser encontrados. Que Dios que se acerca a los más pequeños, a los más frágiles, a los más débiles. Quizá ese puede ser tu caso, quizá también es mi caso. Que Dios te bendiga.